Seguimos tocando este tema que es realmente preocupante. Es realmente preocupante por varias cosas. Entre otras porque hay personas secuestradas, porque hay interrogatorios que no guardan la mínima compostura legal. Juan Negri, buenas tardes. Buenas tardes. Juan Negri es analista político de la Universidad Di Tella. Juan, antes que nada, yo quiero invitarlo y a la audiencia de Todo Noticias de TN Internacional a que veamos otra vez el momento del secuestro de Juan Requesens. El secuestro de Juan Requesens se produce en este momento. Miren cómo están allí las cámaras de seguridad, saben que están, amagan a taparlas, no logran del todo hacerlo y en medio de esta confusión, este es el momento que se lo llevan. Así se lo llevan. Mira, el hombre alcanza a mirar la cámara de seguridad, trata de moverse, pero inmediatamente le caen encima los efectivos. Efectivos que están fuertemente armados con sus chalecos antibalas, armas largas y la cabeza completamente tapada, como si se tratara de un terrorista. Juan, nosotros creemos que vimos todo respecto de Venezuela, pero la verdad es que ¿hay alguna alternativa que no hayamos analizado, que no se haya analizado para ver este drama humanitario y un estado prácticamente terrorista que es Venezuela? Bueno, efectivamente, como vimos, yo creo que hay una duda y una certeza. La duda es si realmente esto fue un atentado o fue un acto del gobierno. Como vimos, hay muchas dudas al respecto. La certeza es que el gobierno va a utilizar esto para radicalizarse. La imagen es lo que estamos viendo. No es si nosotros analizamos la política internacional, no sería el primer ejemplo. Ha ocurrido muchísimas veces. El ejemplo más reciente es el de Erdogan en Turquía. Así que yo creo que lo que vamos a ver ahora, a partir de ahora, es efectivamente una radicalización del régimen de Maduro, que hace tiempo que ya no es una democracia. Y vamos a ver más, lamentablemente, más imágenes como las que estamos mirando, de diputados arrestados o opositores arrestados con muchísima violencia. Hay un video también donde Requesens aparece torturado. Sí, de eso, atención, me da pie para decirles que por favor presten ustedes atención porque esa imagen es escalofriante. Se lo va a ver realmente deteriorado y la pregunta que nos hacemos es si narcotizado, si fue torturado. Es lo que se está preguntando la comunidad internacional y vamos a verlo enseguida. Miren esta imagen. Esta es la imagen del secuestrado diputado Juan Requesens. Más allá de esto que se ve, hoy es técnicamente un desaparecido, porque su familia no sabe absolutamente nada de él. Así se lo puede ver a este joven diputado al que en menos de 12 horas se le quitó la inmunidad con gravísimas acusaciones. Vamos a estar hablando seguramente con alguien muy, pero muy cercano a él, muy allegado a él, que nos va a decir si sabe algo más y cuáles son básicamente sus temores. Juan, estaba tomando algunas notas de lo que habías dicho. A ver, tenemos una combinación realmente terrible hoy en Venezuela. Los derechos humanos para nada respetados o violados directamente. La sospecha de que esto es ya un narcoestado, lisa y llanamente, las acusaciones son cada vez más fuertes. Una diáspora que involucra 4 millones de venezolanos, lisa y llanamente. Un cuadro de hiperinflación que es inenarrable, ya no alcanzan los números. Estamos ante un combo realmente increíble. Cada vez peor, cada vez nos sorprende más abajo Venezuela. Es una crisis humanitaria sin precedentes. En tiempos de paz es insólito lo que está ocurriendo. Así que efectivamente yo creo que lo que ocurrió con el atentado le está dando pie a Maduro para aún más radicalizar su régimen y limitar aún más, si se puede, las libertades civiles y políticas que ya en Venezuela están muy deterioradas. Y la verdad es, en términos morales, es un desastre. Desde el punto de vista del análisis político, ¿qué fue lo que sentiste, aunque no entraras directamente en la evaluación, sino en la primera conmoción cuando supiste que hubo algo que parecía ser un atentado contra Nicolás Maduro? Yo sin pruebas, porque hay expertos militares como los que vimos que saben más, inmediatamente pensé que era una excusa, era una cosa armada para efectivamente poder seguir continuando esta tendencia lamentable en Venezuela. Y el hecho de que en 24 horas tenían todo resuelto da sospechas. Ese es un punto muy importante que está mencionando Juan. Sabemos de unidades de inteligencia altamente sofisticadas y desarrolladas en el mundo que tardan bastante en aclarar algunos aspectos. Pero esto que sería un intento de magnicidio o algo por el estilo, creo que a las 2 horas, 3 horas estábamos escuchando al presidente sano y salvo, ileso,
decir que tenían la trama, que tenían los cómplices, que tenían los países que estaban detrás de esto, que había detenidos, que estaban cantando, que ya tenían una causa, un procesamiento armado. Si tiene 4 patas, mueve la cola y dice guau, es altamente posible que sea un perro. Y como dije antes, hay casos como el de Turquía, donde esto también ocurrió previamente, con lo cual esto ni siquiera es una novedad a nivel internacional, sino que ya ha venido ocurriendo. La pregunta, por supuesto, es qué viene en el futuro, y la verdad es que yo creo que en una población hambreada, reprimida, Maduro con importantes apoyos del sector militar, la comunidad internacional que no se define para actuar de manera clara, yo creo que es altamente improbable una transición. Estás tocando un punto muy importante al que voy a ir después, pero quiero presentarles en este momento un documento, un testimonio conmovedor. Es duro. 2 de la tarde, 23 minutos. Es duro lo que van a ver ustedes ahora. Pero hay muchos analistas que coinciden en que esto fue para crear un estado de conmoción que permitiera ir sobre las libertades de las personas. Y esto parecería confirmarlo. Miren, Juan Requesens. Juan Carlos Requesens Martínez, venezolano, 18757-028. Hoy, jueves 9 de agosto. Hace varias semanas fui contactado por Julio Borges, quien me pidió el favor de pasar a una persona de Venezuela a Colombia. Se trataba de Juan Monasterio. Me contacté con él a través de la mensajería. Yo estaba en San Cristóbal y una vez le escribí a Mauricio Jiménez, supervisor de migración, y le hice la solicitud y él inmediatamente se pusieron en contacto con Juan Monasterio para hacer el pase de San Antonio a Cúcuta. Me encontraba en San Cristóbal, nunca tuve contacto físico con Juan Monasterio. Yo lo hice a través de la mensajería, lo solicitaba. Es un documento realmente fuerte, es un documento polémico. ¿Qué es lo primero que te sugiere cuando ves esto? Yo pienso que Requesens está también bajo efectos de narcóticos. Este es un punto muy importante. Hay quienes piensan en la comunidad internacional que está drogado, que lo drogaron, que lo indujeron a decir esto, y vos coincidís con esto. Es decir, todo parecería indicar que sí. O sea, por supuesto no nos consta, pero todo parecería indicar que sí, que lamentablemente. La pregunta que tengo para hacerte inmediatamente, y que es la que reiteradamente le hago a muchos entendidos, muchos analistas internacionales, es, bueno, ¿qué clase de salida tiene esto? Mira, revisando algunos puntos, renunciar Maduro, es impensable que renuncie. Es impensable que renuncie. No va a haber golpe. La verdad es que a esta altura de los acontecimientos, después de todo lo que hemos visto en Venezuela estos años, explosión social parece que no va a haber. En el chavismo son hipercríticos de Maduro. Algunos hasta lo destrozan, pero no lo tocan. La verdad es que no se entiende cómo podría terminar esta tortura para los venezolanos. Yo creo que habría 2 posibilidades que ninguna se está cumpliendo en este momento. Una es que hay que darle a Maduro costos de salida bajos. Es decir, es un régimen que está involucrado, se sospecha, en narcoterrorismo, que los militares están involucrados en narcoterrorismo. Él ha sido muy hábil en distribuirle a los militares espacios de poder, con lo cual tiene la lealtad de los mismos. Un cuarto de los ministerios son militares. El Ministerio de Defensa es el que se ocupa de importar comida y distribuirla, con lo cual claro. Hay un montón de temas incluso de dinero, mercado negro de comida. Es decir, hoy yo creo que la única salida es, por un lado, que haya un frente opositor unificado, cosa que tampoco hay, que muestra a la comunidad internacional de que hay alguien que puede tomar el poder, y por otro lado, que haya por parte de la comunidad internacional una actuación que permita que Maduro se vaya del poder sin costos. Yo pensaría, por ejemplo, Cuba, es decir, que se puede ir a Cuba. Hoy por hoy la unidad entre Maduro y las Fuerzas Armadas es muy alta y hay costos muy altos para que Maduro pueda decir que se vaya, si están involucrados en crímenes internacionales. Vamos a ver y a escuchar lo que dice el régimen. Vamos a ver lo que dice uno de los responsables de esta investigación. Testimonio. Lo que ayer fue considerado por militantes de Primera Justicia un héroe, lo decían ayer, el héroe Juan Requesens, el héroe civil, es un asesino. Al menos lo confiesa y señala a Julio Borges. ¿Qué va a decir Borges ahora? ¿Que el testimonio de Requesens es falso? Lo reto. Get him out of here. Bueno, justo apareció la imagen de Donald Trump que no tenía que ver con esto, pero me lleva a una pregunta que pensaba hacerle a nuestro invitado y tiene que ver con aspectos que él mencionó. Uno de ellos es la comunidad internacional. ¿Cuánto tardó la comunidad internacional en reaccionar a este tipo de situación que se vive en Venezuela? Y aún así,
hoy día no parece estar a la altura. Y en todo caso, vamos a ver, ¿qué sería estar a la altura? ¿Qué puede hacer la comunidad internacional? La comunidad internacional no está a la altura. Un ejemplo esto es un fracaso para la integración latinoamericana, para el proceso latinoamericano diplomático, es decir, fueron incapaces de canalizar este proceso. Brasil está sumido en sus propios problemas, no adquirió un rol relevante en esta situación. Venezuela se va de la OEA, tiene apoyos en la UNASUR, es decir, Nicaragua, Bolivia lo siguen apoyando. En este momento... Bueno, Nicaragua realmente dudo mucho cómo puede apoyar a Venezuela o a alguien con el frente interno que tiene. Es que, por cierto, cada día se parece más a Venezuela, sí, cada día tiene un panorama más parecido. Ha habido condenas del Parlamento Europeo con lo que vimos con Requesens. La Corte Penal Internacional sospecha que Maduro va a ser víctima eventualmente de crímenes contra la lesa humanidad, con lo cual eso aumenta los costos para Maduro de irse. Yo la única solución que imagino que podría haber, como dije recién, es que a Maduro le dejaran irse a otro país, digamos, a Cuba. Que le dieran una salida acomodada. Una salida cómoda. Pero no se iría al régimen, sino simplemente se iría a Maduro. Sí, ahí ver qué podría ocurrir en términos de la transición. A Estados Unidos no le interesa, más allá de lo que Maduro diga, Estados Unidos no tiene ninguna intención de pagar costos allí. A América Latina no le interesa, más allá de la crisis humanitaria. Lo único que le preocupa a los países latinoamericanos es la inmigración venezolana, pero la verdad es que nadie se está ocupando del tema. Por favor, a nuestra producción, yo sé que les voy a complicar un poco la vida. Pongamos a pleno esta imagen nuevamente, la imagen del secuestro. La imagen de cómo se llevan al joven Requesens, que sale, mira la cámara de seguridad, como diciendo, atento, me está pasando algo, trata de escaparse, trata de volver a un refugio. Miren la cantidad de personas, 1, 2, 3, 4, 3 personas más que llegan. Las armas en cantidad, los chalecos antibalas, las capuchas, en un operativo, en un edificio. Este es el momento en que se llevan a Juan Requesens, que después apareció en la cárcel en las condiciones que ustedes lo vieron y del que se obtuvo una presunta confesión, hablando de un modo en que parecía que hubiera sido inducida a través del uso de químicos. Por lo menos es la sospecha fuerte que está llevando adelante la comunidad internacional. Juan, yo no sé si vos recordás el momento del secuestro de Antonio Ledesma. El momento en que entran a un edificio donde están sus oficinas y se lo llevan. Es un operativo calcado. Sí. Esto es calcado. Esto lleva la firma del SEBIN, o sea, de los servicios de inteligencia bolivarianos, pero es un calco. Hasta el escenario se parece. Se lo llevan de la misma manera, con más violencia incluso. Lo peor es que nos estamos acostumbrando y que ya no nos sorprende que Venezuela está llegando a este punto. Vamos a ver, Mariana, en la redacción, sabemos que hay movimientos en Venezuela a esta hora. Sí, Pepe, en este momento hay una protesta en Chacaito, es un barrio de Caracas, fue convocado por opositores, por políticos opositores y también por familiares y dirigentes universitarios. Están todos concentrados ahí, están pidiendo la liberación de Requesens y rechazando las acusaciones de atentar contra Maduro. Vamos a ampliar esta información porque en la redacción están los equipos trabajando muchísimo para darnos una mano en esto. Mariana mencionaba la manifestación que hay en estas horas en Caracas y tiene que ver con la oposición y es un punto que vos mencionaste. La oposición tampoco ha estado a la altura, en circunstancias menos bravas que las que tiene hoy. La oposición no estuvo a la altura, ha habido disidencias internas como veleidades, tampoco la tiene fácil ahora, el régimen está tornándose muy represivo, así que hoy creo que la posibilidad de que se establezca un frente opositor unido es muy bajo. En su momento intervino Rodríguez Zapatero, que básicamente lo que le decía a la MUD, a la Mesa de Unidad Opositora, era que básicamente aceptaran las condiciones de Maduro, eso tampoco prosperó, así que hoy las posibilidades de, insisto, un frente opositor en Venezuela son muy bajas. Dame un segundo, por favor. Atención, TN Internacional está dedicando un amplio espacio a lo que pasa en Venezuela. Hay un diputado secuestrado. Hay graves acusaciones sobre lo que fue el presunto atentado a Nicolás Maduro, que podría ser no otra cosa que una maniobra del propio gobierno para crear conmoción interna y avanzar sobre las últimas libertades e inmunidades que pudieran tener ciertos sectores políticos. Pero pasan muchas cosas al mismo tiempo y algunas de las cosas pasan en los Estados Unidos. Es muy grave lo que terminó reconociéndose hace pocas horas atrás en los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos reconociendo que uno de sus hijos tuvo contactos con Rusia antes de la elección que le ganó a Hillary Clinton. Y atención, se tensa la cuerda muchísimo
muchísimo con esa persona que ustedes vieron allí, con el presidente de Irán, que pese a ser un moderado, Donald Trump va con los tapones de punta directamente, como va también con los tapones de punta contra Turquía. A propósito de Irán, atención con este dato, acaba de probar un misil de corta distancia de tierra-aire. Una advertencia al régimen de los Estados Unidos, si es que piensan, a la presidencia de los Estados Unidos, si es que piensa andar en zona para tratar de limitar todavía más a Irán. Son interrogantes que vamos a tratar de desvelar en apenas un rato. Vamos a ver, mencionamos el tema de los países del mundo que no han estado a la altura, la oposición tampoco se ha comportado a la altura. Imposible hoy pensar entonces en un corredor humanitario, que es lo primero que teóricamente le hace falta a la gente en Venezuela. Yo creo que eso hoy es impensable. Es decir, la situación va a empeorar antes que mejorar, lamentablemente. Lo único que se puede uno pensar ahora es darle al albergue a los millones de venezolanos, como uno hoy en día acá en Buenos Aires lo ve claramente, que están escapando de Venezuela a raudales. A propósito, atención con este tema. Se lo vamos a contar en un ratito. Hay otro país de Latinoamérica que acaba de decretar la emergencia en su frontera y es Ecuador. Teme que lleguen miles y miles de personas a este nuevo destino, porque hasta ahora no ha sido uno de los destinos más elegidos, escapando de la enorme miseria que se vive hoy en Venezuela y que tiene un condimento explosivo. Todo esto tiene un condimento explosivo y que es hiperinflación. Bueno, usted me dirá, bueno, nosotros en el pasado también tuvimos hiperinflación. No, estamos hablando de 1.000.000% de inflación. ¿Qué piensa? ¿Qué análisis político resiste 1.000.000% de inflación? No, ninguno. Es decir, Venezuela está completamente desintegrado. En términos económicos es un desastre, como mencionó recién. Las exportaciones de petróleo están cayendo. Socialmente es un desastre, no hay comida. Las universidades no dan clase porque no se pagan los profesores. Es decir, todo es un desastre. Pero insistimos, es decir, Mugabe está en Zimbabue desde 1980. Los Castro vienen gobernando hace 60 años Cuba. Digamos, esto no quiere decir que Maduro se esté por ir. Dame un segundo, por favor, porque tenemos contacto con Venezuela, con Caracas. Mariana recién nos decía que había una marcha y desde allí podemos hablar con Juan Andrés Mejía. Está en esa marcha en Caracas. Juan Andrés, gracias por tu tiempo, gracias por este contacto. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias a ustedes por la oportunidad. ¿Cuál es el clima que se vive en Caracas a esta hora a partir de la, permítame decirse, desaparición? Porque no tenemos constancia de dónde y cómo está a esta hora la persona secuestrada. Es así, en efecto, desde hace más de 72 horas no tenemos ninguna información cierta sobre el paradero del diputado Juan Requesens. Ni su familia ni sus abogados han podido verlo. Esto viola todas las leyes de nuestro país y por supuesto la Constitución. Juan Requesens, por ser diputado electo de la República, goza inmunidad parlamentaria y no han habido pruebas ciertas, pruebas confirmadas de que haya ninguna razón para tenerlo detenido. El día de ayer me imagino que muchos de ustedes pudieron ver los videos, tanto el que publicó de manera oficial el Ejecutivo Nacional en donde lo inculpan a él o él confiesa supuestamente haber cometido parte de un delito, pero luego inmediatamente se da a conocer por las redes sociales otro video de manera extraoficial en el que se ve al diputado Requesens vejado, lleno de excremento, prácticamente desnudo, lo que de alguna manera confirma que la confesión que supuestamente muestra el gobierno fue parte de una tortura aplicada al diputado Requesens. Diputado, cuando sucedió el, no sé cómo llamarlo, presunto atentado, vamos a ponerlo de esta manera, contra Nicolás Maduro, ¿usted temió que una serie de cosas así pudieran pasar? Por supuesto, nosotros, independientemente de lo que haya ocurrido ese día, nosotros sabíamos que eso podía terminar en lo que lamentablemente ha terminado, y no solamente nosotros, pareciera que ya la región va entendiendo y va conociendo quién es Nicolás Maduro. El mismo presidente Mujica, expresidente de Uruguay, decía, bueno, esperemos que esto no desate una cacería de brujas. Bueno, lamentablemente eso es precisamente lo que ha ocurrido. ¿Qué puede usted sacar como conclusión cuando ve el video que usted mencionó? Esta persona ha sido torturada. ¿Esta persona podría estar, el diputado Requesens, podría estar bajo los efectos de narcóticos? Sí, la verdad es que los expertos aquí en Venezuela, algunos médicos se han pronunciado al respecto y dicen que tiene síntomas en ese sentido. Lo cierto es que no ha habido un juicio, que sus abogados no han podido contactarlo, por lo tanto todo lo que ha salido a la luz pública goza de toda la desconfianza y de toda la falta de credibilidad que tiene el pueblo de Venezuela y la región sobre lo que dice el gobierno de Nicolás Maduro. Nosotros hemos dicho que si de buscar la verdad
de lo que ocurrió el día sábado 4 de agosto, el supuesto atentado contra Maduro, nosotros estaríamos dispuestos a colaborar. Que vengan a este país organismos internacionales, que venga la OEA, que venga la ONU, que venga quien tenga que venir, porque nosotros estamos convencidos de que no tenemos ninguna relación con esos hechos, independientemente de lo que haya ocurrido. Pero culpar a Juan Requesens y a otros venezolanos inocentes de una situación con la que no tienen ninguna vinculación, evidentemente es parte de una manipulación. ¿Usted cree que esta cacería en las próximas horas o en los próximos días va a continuar? Mira, la verdad es que pareciera que no se pretende detener en este instante, pareciera que apuntan a otras organizaciones, a otros dirigentes políticos, ojalá no sea así, pero en Venezuela hay persecución política prácticamente todos los días. A veces contra dirigentes, a veces contra diputados, pero muchos días contra ciudadanos comunes que exigen básicamente comida, medicina, servicios básicos con los cuales hoy no tienen acceso. Así que estamos pasando por momentos muy complicados. Lo importante es que los venezolanos no nos rendimos y seguimos empeñados en luchar por una Venezuela libre en donde nuestros derechos sean respetados. En estos momentos complicados, Juan, ya como última pregunta, ¿cuál es la estrategia que ustedes tienen? Hoy la movilización, hoy se están movilizando en Caracas, cuénteme un poco de esta movilización, es numerosa, la gente se atreve a ir, porque a lo mejor la gente quiere ir pero no se atreve porque tiene miedo. ¿Cuál es la estrategia que ustedes van a seguir en los próximos días? Mira, hay mucho miedo porque lo que vivimos el año pasado con más de 150 asesinatos durante las protestas entre el mes de abril y el mes de junio fue algo que aún queda en la conciencia de los venezolanos. Hoy yo encontré personas en la manifestación que me decían que no habían marchado el año pasado y que esta vez salieron a la calle, pero salieron sin ningún tipo de insignia, sin ningún tipo de símbolo que los identificase con la oposición, porque tienen miedo que lo que ocurrió el año pasado vuelva a ocurrir. El reto de la dirigencia política es motivar a la ciudadanía y hacerle entender que las distintas reivindicaciones laborales, sociales, económicas y políticas que existen no van a llegar a buen término a menos que se unan las unas con las otras. Nuestra estrategia pasa entonces por lograr que quienes quieren salarios justos, que quienes quieren medicinas, alimentos o simplemente libertad de expresión, podamos unirnos todos en un mismo clamor que se traduzca en el respeto a la Constitución y la celebración de elecciones verdaderamente libres que nos permitan a los venezolanos elegir. Señor, gracias por su tiempo. A ustedes. Para el final, Juan, bueno, esto promete empeorar antes que tener algún cauce positivo. Yo no veo hoy condiciones para que en Venezuela cambie la situación. Gracias por su tiempo y por su presencia aquí, ¿sí? Muchas gracias. Hasta luego.